Parte 2 del reportaje de Salvador Cañellas. Hoy seguimos con las historias en la élite de los rallies y las historias del Rally Dakar que os van a sorprender. ¿Qué recuerdas de la llegada del Fiat 131 Abarth al equipo de SEAT Competición? Tampoco lo recuerdo mucho, ¿no? Pero nuestro coche estaba un poco... Técnicamente no era un coche muy competitivo a nivel del resto, y entonces en un momento, ya que SEAT fabricaba el 132, se decidió correr con el 131. La solución fácil fue importar dos Fiat de Italia y hacerlos correr. El coche iba mejor, pero no iba tan bien como quizá esperábamos todos al inicio, ¿no? Era un coche muy grande, muy largo, el motor andaba más, llevaba suspensión independiente atrás, pero la dirección era muy dura, el cambio también era muy duro, el sistema era el mismo pero más robusto, y entonces también esto repercutía en el manejo de los cambios, hasta el extremo de que no, o sea, todo el mundo casi no lo podía conducir. Si le dejábamos el coche a un periodista para probarlo, hubo uno que se lesionó incluso la muñeca de un cambio de marchas, ¿no? Con el cambio de marchas, era un coche muy duro. Iba mejor, pero yo no creo que fuese mucho mejor. El tema del 131 para mí no tiene mucha más historia que esta. Un coche más grande, pesado, duro. Los resultados eran algo mejores, pero tampoco lo que esperábamos. En 1979 fuiste campeón de España de turismos, también con SEAT. Sí. ¿Cómo fue ese cambio de nuevo en los circuitos? El tema ya era al final, los años finales de SEAT, y decidió cerrar el departamento de competición. Entonces la posibilidad cerró el departamento de rallies, entonces yo me quedé montar un pequeño departamento para hacer circuitos, y bueno, hice circuitos, primero con un 124, azul con el techo a cuadros amarillo, iba muy bien, y después prepararon un 131 SEAT. Al ser SEAT tenía que tener 4 puertas, porque el SEAT no hizo el modelo 2 puertas. Entonces este coche hacíamos carreras contra los Volkswagen Scirocco, contra los Simcas Chrysler enormes y contra los Ford Escort. El coche más puntero era un Escort Zaxpid que corría Peñacova y que andaba un motor Ford, andaba muchísimo más que nosotros. Entonces la solución que teníamos fue hacer el motor 2100 para dar un poco más de calidad. De todas maneras, el suyo andaba muchísimo más. Tampoco había, sé que se puso el motor en el banco un día y se rompió el motor y el banco, pero tampoco era más o menos potencias un poco teóricas, ¿no? El problema de las 4 puertas, ya que tenía que ser bastidor SEAT, era que no se podía tocar la puerta, entonces en la rueda de atrás íbamos con llanta 13. Esto tenía en principio 2 problemas, uno de disco de freno, llevamos discos de freno muy pequeños, yo si iba deprisa atacando desde la primera vuelta, a la segunda frenada no tenía frenos, cuando salía sabía que tenía que frenar fuerte, pero no demasiado. Esto es muy difícil de hacer, o sea, una cosa es frenar de verdad y otra cosa es frenar, pero no mucho, para que el freno se caliente y no me quede sin frenos. Este era el primer problema que teníamos. Y el segundo era que la rueda de 13 tocaba, el diámetro era pequeño, entonces tocaba la puerta y no podíamos poner ruedas de diámetro más grande, que es lo que hubiésemos necesitado. Entonces también teníamos un problema de neumático que también fuimos pagando un poco, ¿no? Esto, a pesar de esto, a Peñacova con el Escort tenía un Escort Zaxpid, digamos, que había sido campeón de Europa. Yo no sé la potencia, pero creo que estaba rondando los 280 caballos, ya hemos andado muchísimo. En Calafat, cuando pasaba por la recta, los cristales de la tribuna de la torre de control temblaban, y bueno, andaba muchísimo. Yo en Calafat siempre lo gané, pero en el Jarama no, me ganaba él. Entonces ocurrió que había una puntuación que iba por una scratch y después un baremo por salidos. Entonces yo me encontraba que yo claro, yo en mi categoría de 2100 salía yo solo, claro, no puntuaba y él sí. Entonces cuando yo ganaba y él quedaba detrás, empatábamos de puntos. Entonces cuando él ganaba me
me sacamos puntos. O sea, que yo ganando más carreras que él, nunca podía ganar el campeonato. ¿Ves? Y bueno, esto la federación lo vio, me dijo que tenía toda la razón, pero que ya estaba hecho el reglamento y que el año siguiente lo cambiarían, pero es que este año lo pagué y un campeonato que podía haber ganado, pues por este sistema de puntuación no lo gané. Fueron mis épocas con Seat en el que disfruté más. Era un equipo pequeño, bien avenido, se probaban todo lo que podíamos probar, en la pista se probó, creo que el coche fue, por lo que era, por la base fue competitivo. Yo estoy muy contento de la época de circuitos de Seat. Tiempo después viene el gran reto del Rally Dakar. El Rally Dakar es otra historia. Bueno, yo cuando Seat se retiró, esto debe ser en el año 80, me parece más o menos, no me acuerdo muy bien. Claro, se acabaron las carreras, miré de correr con un sponsor, pero no lo encontré y me olvidé. Entonces lo que hice fue, había una posibilidad de ir a una empresa que te hacía cursos de seguridad, entonces fui a, esto se llamó luego Campadró, que es un pequeño circuito, no de competición, sino circuito más que nada de pruebas, y me dediqué a enseñar allá, pues a conducir a todo tipo de alumnos, ya sean deportivos, más que nada era el tema de empresa, de seguridad, y así. Allá estuve 18 años. En uno de estos cursos viene un alumno que me dijo, bueno, por la televisión estaba haciendo un Dakar, y, ostras, el Dakar, yo me encontré una vez que fui de excursión al África con el Dakar, ostras, pues mira, si podíamos ir al Dakar, ¿no? Y sí, yo le dije que sí, ya está. Entonces, bueno, olvidado. Y al cabo de 15 días me llama y me dice, oye, nos dejan un coche para ir al Dakar el año que viene. Me quedé sorprendido y ya lo enfocamos para ir al Dakar. Este era un coche, un Range Rover, de serie, bueno, un coche que lo tiene el concesionario de Barcelona, British Motors, lo tenía para vender, diciendo que iba conmigo al Dakar. Bueno, os dejamos el coche. Entonces ya tenemos el coche, buscamos publicidad para pagar los gastos. ¿Quién prepara el coche? En España no había nadie, que entonces este coche era bastante nuevo, estoy hablando del año 84, para correr el 85, y nos fuimos a Francia, un preparador para que preparase el ETT, Eggenspieler, Tout Terrain, las barras, un depósito más grande. La preparación fue solo reforzar el tema de depósito y nada más. Entonces Domènech y yo nos fuimos al Domènech Ferran, que tenía una tienda de fotografía, o sea, no era ni copiloto, ni mecánico, ni nada, y nos fuimos al Dakar para conocer el Dakar y conocer África. Yo no había estado nunca en África. Digo, esto no es un rally, esto es un tema de supervivencia, y lo comparé con una retirada de Alemania, pues de los rusos y demás, y digo, aquí no te puedes parar. Y bueno, tuvimos 1000 aventuras. La cuestión es que pudimos sobrevivir. El resultado fue, creo que muy bueno, fue un 14 general con un coche de calle y muy contentos. Cuando llegué dije que no volvería nunca más ni a África ni al Dakar, ¿sabéis? El problema fue, bueno, que el año siguiente Pegaso me llama y dice, ¿quieres ir al Dakar con un camión? Y digo, hombre, dije que no iría más, pero volver con un Pegaso y un camión me hizo, bueno, cambiar de opinión y acepté, podríamos llamar, el reto. El reto consistía en ir con un camión militar. Ellos habían tenido un problema de venta de camiones en Egipto, que concretamente no los tengo bien. La cuestión es que tenían 400 camiones que tenían que sacarse de encima, y una de las campañas fue ir al Dakar. Entonces era un camión militar, no era un camión de Dakar. Lo pintaron de color beige muy claro, un número en la puerta. Se hizo las puertas, tiene el parabrisas vertical, entonces se cambiaron las puertas de manera que inclinaron un poco más el parabrisas. Fue una preparación muy simple y fuimos con este camión. Yo cuando lo probé me quedé un poco sorprendido de lo mal que iba, de lo poco que corría y problemas. Fue un camión, fue una aventura completa. Pues tenía problemas de frenos, de suspensión, de todo. O sea, el detalle quizá lo dejamos para otro día. Pero bueno, al final con este camión hicimos un 30 general, ganamos la categoría de 10 toneladas delante de los Unimog, que los Unimog son
son aparatos muy competitivos, y el tercero general de camiones, con un camión que nadie le daba un duro para hacer un resultado bueno. Estoy muy contento de este año y también 1000 aventuras, pero bueno, creo que el resultado fue muy bueno. Al Dakar, si quieres, fui 3 veces más, digamos. Ah. ¿Sí? Para no ir nunca volviste 3 veces, ¿no? Sí, sí, fui, bueno, en total 5 veces. Fui otra vez con un... Claro, después me llamó Camel, también a montar un equipo con otro ranch preparado. La preparación consistía en un compresor volumétrico. Decían que daba muchos caballos, pero cuando lo fuimos a probar, digo, esto no corre, acelera de entrada, pero no corre, con un problema que gastaba un disparate. Cuando ibas deprisa gastaba 60 litros a los 100 kilómetros, esto no daba para hacer la etapa. Fue un motor desastroso. Llevaba un compresor, tenía muchos bajos, pero no corría. La asistencia la hizo un belga que corría con un Pegaso. Este individuo corría con el camión. Esto era la asistencia del ranch nuestro. Él el primer día se pegó un tortazo y entonces se retiró de la competición, o sea que nos quedamos sin asistencia durante todo el rally. Entonces a mí el árbol de levas se fue comiendo las levas y el coche no corría. No corría hasta el extremo de que el copiloto, que iba con Pere Maimí, que es un muy buen mecánico, vio que sacando una bujía el coche iba mejor que con la bujía puesta, o sea que íbamos con una bujía menos y no teníamos recambio. Entonces había otro equipo de ranch que nos dijo que sí, nos podía dejar o vender o dar un árbol de levas, pero no hoy, sino mañana, que lo tenían al final de todo, que no tenían mucho trabajo, que no podían y que mañana los darían, pero hoy no. Entonces me acuerdo que salimos y bueno, íbamos bastante despacio y no, bueno, al final digo, bueno, hoy digamos penalizaremos mucho, pero bueno, iremos haciendo, ¿no? Tuvimos la suerte de esto por la mañana, a mediodía vemos que todo el mundo esté perdido, y digo, bueno, perderemos, pero de momento ya estamos en el grupo de cabeza, todos perdidos, pero fue un momento un poco complicado con las relaciones del copiloto-piloto. Yo le dije al piloto, oye, allá veo un helicóptero, y me dice, allá no puede ser por allá, ¿no? Esto fue la primera señal ya que había un error aquí. Al final, por la noche encontramos la pista, seguimos la pista y era la pista correcta, y encontramos la pista. Entonces digo, oye, ¿cuánto falta? Y falta 1 hora para el tiempo que te dan penalizar, o sea, a la que pasa la hora penaliza 10 horas. Falta 1 hora y nos faltan 60 kilómetros. Entonces digo, ya mal asunto. Entonces fuimos haciendo por la pista esta correcta y llegamos 14 minutos tarde al control, 14 minutos, con el coche no iba nada. Entonces, claro, penalicé 10 horas. Vatanen, que iba primero, también penalizó 10 horas. Si yo no, en catalán dice, si no fuese, ¿no? El coche nos hubiese corrido un poco más, estos 14 minutos, lógicamente, no hubiésemos penalizado, y entonces, faltando 5 días para acabar el rally, me ponía 5 horas delante de Vatanen, que es el que ganó el rally. O sea, que digamos, por todo este problema de que se retiró el camión, no cambiará el árbol de Dakar, creo que perdimos un rally, el ganar un rally de Dakar. ¿Veis? Pero bueno, si contamos de esta manera hubiésemos hecho siempre muy buenos resultados, pero bueno, esto fue una realidad que si por 14 minutos no me ponía 5 horas, faltando 5 días para acabar el rally, que Vatanen no hubiese cogido 5 horas, ni mucho menos, ¿no? Y al acabar la aventura de los Dakar, pues cuelgas el casco, ¿no? Bueno, y después hice otro Dakar con un coche, con otro ranch muy bien preparado, que andaba muchísimo. Fuimos a probar la Túnez y las dunas, jugabas con las dunas, o sea, subías no por la banda, digamos, por el lado suave, sino por la dura hasta arriba sin problemas, dabas la vuelta, bajabas. Un ranch con un 4500 de motor, preparado motor, tenía muchos bajos y que corría un disparate. Y el primer día en Libia se paró el motor y no va, fue un problema electrónico, no había recambio, teníamos los que me decían no llevaban la pieza de recambio y nos quedamos
a las puertas de un rally que este rally podíamos haber ganado el rally con este coche. Pero bueno, se acabó el rally París-Dakar, digamos. ¿Qué fue lo que más te gustó conseguir de tu trayectoria? Hombre, yo la experiencia de moto, sobre todo 24 horas y el ganarlas, me gustó mucho. Quizá también el ganar la prueba del Mundial con Bultaco y Derby es muy importante. Quizá en su momento no le vi la importancia que tenía, y después, por ejemplo, ganar cualquier carrera de fórmula me encantó. El ganar siempre queda bien, digamos, pero a veces ganas, digamos, tranquilos, y es mucho más satisfactorio una victoria luchada, ¿no? Me acuerdo una competición, una carrera concretamente, que cuando gané el año 69 la R8, después hicieron, no sé, era final de año o a inicios del año siguiente, una competición que fue los 10 primeros o los 5 primeros de la Copa R8 contra los 5 o 10, no sé cuántos éramos, o 7, 8, pero éramos 15 o 20, de la R8 Urdini francesa. Entonces nos reunieron todos en el Jarama, Renault puso los coches y por sorteo cada uno cogió el coche. Entonces allá, claro, éramos los mejores franceses contra los mejores nacionales. Claro, esta competición, vi una cosa, yo salí junto con Villaceros, el hermano mayor de los Villaceros. Los demás eran franceses y el resto españoles. Los españoles que habían corrido en la Copa estaban detrás de los franceses que no habían girado nunca en el Jarama. Y bueno, Villaceros, el R8 en la recta, me acuerdo que nos pasábamos por aspiración, no nos estorbábamos, porque claro, si nos hubiésemos estorbado nos hubiesen cogido los otros. Entonces optamos por hacer una táctica de alejarnos, ¿no? De separarnos. Entonces conseguimos, pues con la aspiración nos pasábamos, no pasa, y nos iba mirando por el espejo, pasa tú, paso yo, entonces nos fuimos alejando y vamos primero y segundo destacados, ¿no? Por los franceses y los españoles. Claro, después yo, durante la carrera, fui pasando por meta, claro, voy mirando y digo, bueno, ahora pasé yo, ostras, y me di cuenta de que pasaba por meta el primero a la llegada, ¿no? Digo, fui descontando a los que ostras, le toca a él primero, ¿no? Y entonces, faltando 3 vueltas, en la directa me hace así, claro, no, había un lenguaje directo porque era un coche tras todo por el espejo, nos veíamos hasta los ojos, ¿no? Me hace así, pasa, y yo le hago así, no, luego. Y entonces él hizo una cara de, y entonces pensé, dije, ya te he ganado. Y entonces lo pasé y gané. Que esta carrera, lógicamente, es una carrera para mí muy satisfactoria, ¿no? En Montjuic hicimos una carrera arriba en el estadio, es la parte alta, la zona rápida, con los 1430, y resulta que el que iba primero, por aspiración, el segundo lo pasaba. Y el que iba tercero se ponía detrás del segundo y pasaba al segundo. O sea que el que iba tercero cada vuelta se ponía primero para llegar a la curva cerrada, ¿no? Y bueno, aquí también fue una carrera muy bonita, y hablamos porque al final el resultado es feliz, digamos, ¿no? Iba quinto, faltaban 5 vueltas, cuarto, 4 vueltas, 3, 2 y al final también gané. Pero fue una carrera para mí de estas fantásticas, digamos, ¿no? Es trabajada, si no ganas, problema. Me quedé muy sorprendido porque el otro día vi una carrera de Fórmula 4 en el Jarama, que habían 36, yo creo, participantes, y en la recta vi que iban en fila india y que no se pasaban, o sea, no había aspiración. No muy bien, no sé por qué, pero claro, entonces existía aspiración. Ahora vi que iban todos en fila india, pero no había nadie que por rebufo consiguiese pasar al otro. Una carrera muy monótona, muy aburrida. Sí, probablemente, aparte de 2 pasadas que hicieron, los tiempos de entreno y la primera vuelta condicionó toda la carrera. Esto es fatal. Cuando veo ahora los rallies de ahora, cuando hay un salto, el coche salta y ¡paf! Y cuando cae, hace un salto espectacular y enorme y demás, que dices, te va a caer mal y ¡pum! No hay un rebote. Yo me acuerdo cuando hacíamos un salto así,
nos pasábamos pegando botes 3 o 4 saltos, y después que ahora se iba para la derecha o la izquierda, la dirección era dura, ahora veo que van sentados dentro, que juegan al volante con 2 dedos y van haciendo este gesto, y con esto giran en todo lado, tocan el cambio y van. Entonces tenemos que coger el cambio, cambiar, digamos, es otra manera. O sea, cualquier coche actualizado. Yo diría que ahora todos van muy bien, unos quizá por la puesta a punto, pero ahora cada puesta a punto unos pueden ir mejor del otro, pero esto es más puesta a punto que diseño de coche. Yo creo que todos los coches actuales de rally todos van muy bien, ya depende poco más de al final, antes iban mal o muy mal, ¿no? O menos mal, digamos, es otra cosa, no tiene nada que ver un coche de antes con los actuales. Bueno, con SEAT al final cerró el departamento, y ahora últimamente con los coches históricos, digamos, he hecho algunos rallies de regularidad, he ido 3 veces a Monte Carlo con históricos, con una réplica del 1430 que corrimos el año 77. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. Lo que pasa es que el Monte Carlo es un rally muy pesado. Quizá esto va un poco ligado con los copilotos, ¿no? Digamos, yo copilotos, un poco por el tema, hablar de copilotos, empecé con Federico van der Hoeven, que entonces buscaba para correr, cuando en el año 72 con el coche de calle que hicimos cuartos, porque buscaba a alguien que pesase muy poco. El Federico pesaba, no sé, debe pesar 50 kilos, o sea, nada, o sea, no te enteras que vas en el coche. Y después cambié, fui con los hermanos Sabater, Jordi y Víctor, con los dos. Muy bien, Víctor es muy animoso y siempre, aunque no ganes, es como si hubieses ganado. Con Daniel Ferrater, he ido casi toda mi historia de rallies con Ferrater. Ferrater al contrario, Ferrater era alto, grueso, últimamente hasta con barriga, y tenía una ventaja o cosa muy buena que le daba mucha importancia en su momento, es que no se equivocaba nunca, casi nunca, y tenía una voz muy fuerte, por tanto lo oía, un tacto de voz, y después, digamos, apuntaba de una manera que a mí me iba muy bien los tiempos de cantar curvas y demás, y para mí era un completo muy efectivo. Después, ahora últimamente he ido con él para hacer el equipo clásico, histórico, llamémosle, y entonces aquí con el tema regularidad nos perdíamos, ¿no? En el Monte Carlo creo que incluso en algún tramo hicimos primeros de todos, está muy bien, y cuando nos creíamos que lo teníamos dominado, en el siguiente tramo hacíamos el 25 o el 30, ¿no? Cuando pensábamos que también lo habíamos hecho muy bien. Entonces a mí esta situación lógicamente no me gustaba, porque no es una situación real y en línea directa a algo, ¿no? Es una situación que vas para allá, pero de repente te encuentras que vas a otro lado, y entonces en este aspecto no nos aclarábamos en el rally de regularidad, y por tanto lo hemos dejado, ¿no? Y entonces con los históricos, pues ahora con SEAT históricos ha recuperado 2 fórmulas, 1430, y los he preparado, entonces ahora hago la fórmula vintage que llaman, que es ir a rodar a circuitos a rodar, ¿no? Entonces en alguna situación incluso había un cronometraje, pero ahora tampoco se ha anulado, pero vaya, nosotros nos cronometramos para tener un espíritu de mejora, aunque son coches muy clásicos, pero bueno, siempre intentamos mejorar cualquier detalle que se pueda, ¿no? Y esto ahora pues también me gusta mucho. Estoy esperando el día que voy a hacer la fórmula vintage con los SEAT históricos. También sales bastante en bici, ¿no? Sí. Iba a correr a pie, que me va muy bien. Empecé a ir a hacer ejercicio de este tipo cardiovascular quizá un poco tarde. Ojalá hubiese empezado un poco antes. Entonces fui a correr a pie. Entonces de un momento que la espalda, problemas de vértebras, ya no podía. Y entonces tuve la suerte o mala suerte de que Chema González me metió en el tema de bicicletas y me hacía salir los sábados. Después me hizo salir sábados y domingos, y después me hizo salir sábado, domingo y miércoles. Y aquí se lo agradezco muchísimo. Mira que me gustó tanto
que como Sir Pérez-Dakar dije que no volvería nunca más, cuando volví dije, hombre, el Camino de Santiago lo deberíamos hacer cada año. Pero al final, por circunstancias, ahora no viene bien, pues el tema familiar también es importante, pero digamos, por mi gusto yo casi haría un Camino de Santiago cada año. Bueno, pues hemos comentado un poco ya toda tu historia y no sé si habría algo más que te gustaría añadir. Quizá yo ya tengo una edad y cuando veo a veces por televisión que hablan de limitar la edad para conducir, claro, me siento fatal, ¿no? Y entonces, pues podría ser, yo creo que hay gente que no está capacitada para conducir, pero que no está capacitada a veces ni con 20 años. Entonces esto creo que los exámenes se deberían mejorar de manera que el que no esté capacitado que no conduzca, tenga la edad que tenga.